Buenas noches. Durante todo este tiempo y en nuestro caminar diario es necesario evaluar nuestro corazón para saber si durante todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, cuántas cosas han sido de emoción y cuántas han sido de espiritualidad. Porque la respuesta de Dios a la confesión siempre ha sido que la bendición está a las puertas, cuando el arrepentimiento es genuino y sincero. Pero también el Señor ha sido muy claro: una furia semejante al fuego cuando es un engaño. Y entonces vemos que en juicio y justicia siempre son subrayados los rasgos del arrepentimiento genuino. La primera imagen utilizada se toma de la agricultura y habla de arar la tierra. Hay que preparar para la siembra y debe cuidar de no sembrar entre espinos. Muchas veces lo estamos viendo que a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos, a pesar de todo lo que hemos vivido, los cambios que se tienen son poco profundos. Muchos han vuelto a Dios de forma exterior, pero no interior. Muchos venían concurriendo al templo y cumpliendo los rituales, pero el corazón estaba identificado. La actitud externa y el corazón se identificaban uno con otro, o su actitud externa demostraba que no hay nada ahí al respecto. Es que muchas veces las actitudes revelan si hay o no hay una renovación espiritual. Y la reforma sin una renovación en profundidad nunca constituye un cambio verdadero. Por eso vemos gente que está tratando de renovar, pero no se le ve el cambio, no se ve esa renovación profunda, no se ve ese cambio de corazón. No estamos seguros de lo que hoy estamos viviendo en algunos lugares. Y para muchos puede ser una renovación, una verdadera renovación. Ese renovado interés en la palabra de Dios podría convertirse en una renovación espiritual. Pero también hemos visto durante todo este tiempo que muchas personas están viviendo meramente una experiencia emocional o superficial. Y entonces estamos saliendo y nos estamos encontrando que verdaderamente no hay una conversión genuina, no hay un sentir genuino. Y todas estas cosas deberían alertarnos a cada uno de nosotros a no convertir la adoración en un mero ritual. Pero muchas veces no reaccionamos ante esta apelación. El Señor está vitalmente interesado en cada uno de nosotros. El Señor siempre ha querido restaurarnos. Él siempre ha querido restaurar esa relación apropiada con nosotros. Y muchas veces nos ha dicho que si nos volvemos a Él, no nos quitará la tierra. Por eso, una y otra vez en nuestro caminar, el Señor nos pide que rompamos la dureza de nuestros corazones. Al igual que el arado rompe el suelo sin labrar. Y una y otra vez ha tratado que volvamos a Dios. Pero muchas veces se continúa adorando a los ídolos en secreto. Muchas veces se ve los corazones endurecidos a la palabra de Dios. Por eso una y otra vez podemos ver que es necesario quitar el pecado que endureció los corazones antes que la buena semilla de la palabra pudiera echar raíces.
Por eso debemos apartar ese pecado que endurece nuestros corazones. Si esperamos que la palabra de Dios eche raíces, crezca y sobreabunde en nuestras vidas. Uno puede sembrar la semilla en la tierra, pero la tierra necesita estar preparada para ello. Y no merece la pena sembrar entre espinos. Y entonces estamos viendo algo que Jesús dijo en Mateo 7:6. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hay ciertos momentos, hay ciertos lugares en los que no tiene sentido exponer la palabra de Dios. Hay ocasiones en las cuales algunos intentan evangelizar porque les parece oportuno, espectacular, sensacional. Pero Dios dijo, arad campo, abrid surcos, preparad ese terreno. Porque es un terreno no labrado, no cultivado. La reja del arado de la convicción debe revolver el terreno endurecido del corazón. En todo este tiempo, en todo este caminar, es un tiempo para escuchar más el mensaje de los profetas, de los que traen ese mensaje, antes que el mensaje de consuelo que generalmente se escucha. Ahora es que nosotros hemos manejado mal el término profeta, o sea, estamos esperando a alguien que nos vaticine el futuro, que no. Es alguien que nos hable del Señor. Es alguien que nos muestre el presente. Es alguien que nos advierta que si no cambiamos de rumbo, vamos a volver otra vez a lo mismo. Porque el terreno duro necesita ser quebrantado. Tú y yo tenemos que ser conscientes que espiritualmente hablando nuestra sociedad está en peligro. Ninguna nación actual puede considerarse invencible, invulnerable a una caída por causas internas. Babilonia cayó en una noche. Alejandro Magno murió en una noche y todo el imperio se desmoronó. El imperio romano cayó por causas internas. Y lo mismo le puede suceder a cualquier sociedad que tenga una cierta imagen de solidez, pero que se esté consumiendo interiormente por causa de un creciente deterioro moral. Por eso tenemos que ver los principios básicos, esos principios de restauración espiritual, comenzando por evitar el sembrar en un terreno espinoso y preparando el terreno resquebrajado. Hay que resquebrajar su dureza en una actitud de humillación ante Dios. Muchos están cumpliendo ritos exteriores desde la circuncisión. Hay que circuncidar el corazón. Miren, el problema no es si pertenecemos o no. El problema es cómo estamos perteneciendo. Muchos han vuelto ceremonias, pero sus corazones siguen duros. Hay que tener en cuenta el valor espiritual. Los corazones necesitan volverse a Dios. Por eso es necesario quitar el prepucio del corazón y tener esa disposición espiritual a ese cambio interno, no solo a una obediencia formal. Porque el hombre natural normal no puede producir ninguna justicia. Por eso es importante circuncidar el corazón. Pero muchos se han negado a volverse a Dios. Cuando una nación, una iglesia, un individuo rechazan a Dios, entonces Dios también los rechaza. Y mucha gente se pregunta que ¿dónde está Dios? Mucha gente en medio de todo este caminar, en todo el medio de este caos, ¿y dónde está Dios? ¿Y Dios por qué permite eso? Y toca decir muy humildemente, Dios está donde tú lo mandaste a ir. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y está muy claro, muy conciso, muy diáfano, que cuando alguien rechaza a Dios, Dios lo rechaza.
Cristo vino, se ofreció a sí mismo como rey de Israel. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Le rechazaron. ¿Y él qué hizo? Lo rechazó. Mateo 23:38. Vuestra casa os es dejada desierta. Qué hermoso si leyéramos todo el capítulo 23. Porque si tú lo lees y no sientes el temor, nada más allá lo hará. No vale la excusa de presentar a Jesús solo por un ser de carácter apacible y tierno. Ellos lo rechazaron como rey, entonces él lo rechazó a ellos. Por eso tenemos que mirar, porque, miren, durante todo el tiempo ha habido engaño por medio de falsos profetas. Simulan hablar en nombre de Dios, pero van extraviando al pueblo. Van falsamente anunciando la paz. ¿Qué tanto deberíamos mirarnos y lamentarnos de esa confusión que se crea? Tú y yo debemos interceder por nuestro pueblo, por nuestra familia, por nuestra sociedad. Muchos tienen falsas expectativas, tienen promesas basadas de bendición, pero con una ceguera ante el pecado. Y muchos han dicho que todo marcha bien. Ahora hemos visto muchas cosas. El hombre se tuvo que guardar a nivel mundial, pero la creación renació en ese guardar. Ahora, tú eres libre para rechazar a Dios en el ejercicio libre de la voluntad. Pero entonces se evalúa muy bien porque muchos lo rechazan hoy y mañana lo necesitan. Y después se preguntan que por qué no los oye. Él es misericordioso, compasivo, bueno, paciente. Da una y otra oportunidad para volverse a Él. Pero también hay que mirar qué le sucede a la persona, al pueblo que lo rechaza. Eso sí lo tenemos que mirar bien. Y cuando estamos hablando de pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios. Ahora el problema cuando Dios rechaza es que el resto lo considera reprobo, desechado, inútil. Muchos se han lamentado personalmente y muchos han tocado la destrucción, el dolor, la muerte, la enfermedad. Y nos asustamos de toda la devastación. Y muchos hablaban de que había llegado un juicio. Pero ¿cuántos salieron de su pecado y empezaron a escuchar a Dios? Muchos de ellos escucharon al Señor más por el susto, más por el miedo, más por buscar una respuesta. Por eso se dice que es más la parte emocional que la parte espiritual. Por eso tenemos que mirar muy bien. Hoy hay demasiadas personas que presumen de ser seguidores de Dios, de ese Dios vivo y verdadero. Y hablan del Dios vivo y verdadero. Pero cuando vemos las actitudes, están muy lejos de ello. Y hay gente que se sabe la palabra del Señor. Y yo no estoy criticando eso, Dios me libre. Pero si no la viven. Y muchos son miembros de iglesias, incluso van muy seguido y se consideran miembros del pueblo cristiano. Pero si el énfasis de la palabra es teórico,
y no están siguiendo realmente al Dios vivo y verdadero, pues tristemente estamos viendo que es solamente apariencia. No estoy hablando de nadie, no estoy señalando a nadie, estoy tomando la palabra para que cada uno nos examinemos. Porque es que estas generaciones actuales no son muy diferentes a lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Es una generación tras otra generación que vienen rechazando a Dios. Y muchos fingen seguirle. Y no se dan cuenta que ante eso la palabra del Señor es muy clara. Cuando tú niegas a Dios, pueblo, escúchame lo que voy a decirte. A Dios, con tu actitud, con tu proceder, hablas del amor al prójimo, pero no vives el amor al prójimo. Y hemos visto cómo el hacer el mal muchas veces prevalece sobre hacer el bien. Es que la vida recta es algo más que evitar el pecado. Es decisión y disciplina. Tú y yo debemos desarrollar habilidades para vivir correctamente debido a que nuestra conducta atrae la atención de Dios. Tú y yo debemos tratar de alcanzar la excelencia en la vida cristiana con el mismo esfuerzo que perseguimos la excelencia en el trabajo, en el estudio, en tantas cosas. Por eso muchas veces prostituimos nuestro corazón. Y Dios ha advertido sobre destrucción segura. Pero qué hermoso, porque siempre encontramos algo en la palabra, y es que Él promete: el remanente fiel será salvo. Y cuando Él habla de remanente es porque el resto se pierde. Por eso Dios siempre está comprometido a preservar a quienes le son fieles. El arrepentimiento trae misericordia. Y el juicio vendrá inexorablemente para todo aquel que no se arrepiente. Hay personas que tienen una formación intelectual muy alta. Y muchos dicen que no son creyentes. Y muchos tantos no conocen a Dios. Pero quieren entender, quieren explicar, quieren hallar el contenido de la palabra de Dios. Y por eso les causa dolor de cabeza tratar de entender. Es que es tan difícil. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que tener una relación con Él para poder conocer y comprender su palabra. Usted puede tomar y leer un libro humano y entenderlo sin conocer al autor del libro. Un libro humano escrito por un autor humano puede ser leído y comprendido por otro ser humano. Pero si quiere conocer la Biblia, necesita conocer a su autor. Reconocer al maestro. Y esto es porque solo el Espíritu de Dios puede hacer que la palabra de Dios sea real para nosotros. Por eso cuando a mí alguien me dice que es cristiano, pero no se ve el Espíritu Santo en él, ¿qué hacemos? Ahora, yo no salgo ni a criticarlo, ni a murmurar. No, eso no es tampoco. Nadie nos ha nombrado de jueces. Y cuando nosotros caminamos por la palabra, encontramos que siempre se habla de una viña. La primera viña que Dios plantó fue el huerto del Edén. Y allí Dios creó al hombre y le dio el señorío de todo lo creado para que lo administrase. Y encontramos que el huerto del Edén era un hermoso bosque cubierto por toda clase de árboles que daban deliciosos frutos, que era regado por un río que se dividía en 4 brazos,
y estaba rodeada de toda clase de hermosos metales como el oro, bedelio, onice. Y el hombre era responsable de cuidar este hermoso paraíso en la tierra. Y entonces tenía que labrar y guardar esta tierra y comer de todo el árbol del huerto. Y allí donde estaba Dios le dio un solo mandamiento que tenía que guardar. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente el hombre desobedeció esta orden y el pecado entró al mundo y así el hombre fue expulsado de aquel hermoso paraíso. La segunda viña la encontramos en la Biblia, en Israel. Y entonces ya estamos caminando sobre Génesis 12. Cubre todo el Antiguo Testamento, hasta las primeras páginas del Nuevo Testamento, donde el Mesías es negado por ellos. Y luego se abre un paréntesis para que la iglesia del Señor tome protagonismo. Pero vuelve a aparecer un Apocalipsis para finalizarle una historia de alrededor de 6.000 años. Todo comienza con un hombre en Ur de los caldeos, el cual es llamado a dejarle su tierra y su parentela, la tierra de Dios, esa tierra que el Señor le mostraría. Y a partir de aquí se desprende una historia que describe a grandes patriarcas, jueces, profetas, sacerdotes, reyes. Y esa segunda viñeta, pues reciben una tierra fértil y pueden habitar con libertad. Pero tenían que cumplir las leyes y los mandamientos que Dios les había entregado por medio de Moisés en el monte Sinaí. ¿Y qué pasó con ellos? Fallaron. Y entonces Israel cayó en manos de gentiles. Jerusalén fue destruida. El pueblo exiliado. Hasta que Dios volvió a llamarlos de todos los confines de la tierra. Y después de que ellos se ubicaron, el Señor envía al Mesías, a Jesús. Porque venía Él a establecer un reino espiritual, pero ellos lo despreciaron. Y entonces encontramos la tercera viña. Y ya la encontramos que es precisamente en nuestro corazón. Y entonces tú puedes leer la parábola del sembrador, donde el Señor establece algunas enseñanzas. Y lo primero es que el sembrador es el predicador de la palabra. Lo segundo es que la semilla es la palabra de Dios. Lo tercero es que cada terreno representa la condición del corazón humano. Lo cuarto es que los de junto al camino es el corazón duro que no acepta la palabra de Dios. Las aves del cielo representan al enemigo que quitan la palabra para que no tenga efecto en el hombre y éste no se salve. Y en quinto lugar, la que cayó en pedregales. Ese corazón descuidado. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Ni fuerza, ni nada de esas cosas. Es aquel que no tiene fuerzas y convicciones, de tal forma que cuando vienen las pruebas tropiezan. Pero también encontramos la que cayó entre espinos. Ese corazón atiburrado, aquel que por afanes en los deleites y riquezas de este mundo nunca dejan que la palabra provoque el efecto deseado. Pero en séptimo lugar está la que cayó en buena tierra, ese corazón convertido, aquella persona que recibe la palabra con mansedumbre y permite que ésta le transforme a tal punto que produce un fruto agradable delante de Dios. Pero de acuerdo a todo esto, el Señor una y otra vez nos dice que el pecado debe ser quitado del corazón. De lo contrario no sale de la vista de Dios, porque el corazón está abierto delante de Él. Ahora, ¿cuál ha sido el deseo de Dios? Siempre ha sido encontrar un fruto agradable en cada una de nuestras vidas. Pero eso solo se puede lograr a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando tú y yo permitimos que Cristo venga a nuestras vidas, Él se encarga de transformarnos y por medio del Espíritu Santo producimos un fruto agradable. Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
Pero lo que sí tenemos seguro es que un día Dios vendrá por nosotros a buscar un fruto agradable. Y de ahí depende de nosotros, porque por causa del pecado puede resultar en una condenación eterna. Pero por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, Jesús puede producir la reconciliación con nuestro Señor. Y a través del Espíritu Santo dar el fruto que tanto desea. Por eso tenemos que evaluar una y otra vez que un corazón no humillado es como suelo sin arar. Es suelo que puede ser mejorado. Es nuestro suelo dejado a nosotros. Pero es un suelo sin cultivar. Está cubierto de espinos, maleza, producto natural del corazón corrupto. Por eso recomendamos al Señor que cree en nosotros un corazón limpio, renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Porque si el hombre no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿yo qué estoy haciendo? Tomé el capítulo 3 de Jeremías y lo apliqué a la era actual. Ahora, no lo adapté. Lo apliqué porque realmente cabe como anillo al dedo. Realmente deberíamos fijarnos más en Jeremías para poder evaluar, oiga, ¿cómo estamos? ¿Estamos iguales? ¿Somos cristianos de tercera clase, de segunda clase, de primera clase? Porque alguien me decía, pastor, yo no entiendo, usted está hablando de Jeremías, pero es que nosotros somos una clase diferente. Pero cuando yo camino por Jeremías, no se ve mucho la diferencia. Se ve corrupción, se ve pecado, se ve todo lo que vivió Jeremías en esos tiempos. ¿O es que ya estaban cuidando los derechos humanos? Estaban cumpliendo los preceptos de Dios, estaban amando al prójimo. A mí me muestran un Israel en tiempo de Jeremías y no es mucha la diferencia. Por eso tendríamos que mirar. Jeremías una y otra vez le decía al pueblo que rompiera la dureza de sus corazones. ¿Y qué es lo que nos dice hoy el Señor? Lo mismo. Sí, en tiempo de Jeremías venían haciendo un cambio. Y no es lo que se ha tratado en ese tiempo. La gente se queja de un confinamiento de 5 meses y medio. 5 meses. ¿Y qué estamos viendo? Estuvieron, salieron y siguen iguales. Qué tristeza. Como si no hubiéramos aprendido nada durante todo este tiempo. Pero el Señor nos ha enseñado muchas cosas que el hombre no ha querido aprender. Y lo primero que nos enseña es que seguimos siendo tercos. Seguimos caminando en nuestras fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Seguimos buscando las mismas cosas que antes veníamos buscando y que en un momento dado frenaron. ¿Y dónde quedó todo ese recogimiento? ¿Y dónde quedó todo ese temor y esa búsqueda de Dios? Ahí es donde miramos que es emocional. Por eso, mira bien tu corazón. Mira y evalúa tu caminar. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo? ¿Qué cambio produjo en ti todo este tiempo? ¿Qué has aprendido de lo que has vivido? Muchos han salido a renegar que les tocó encerrados 5 meses, que qué jartera. No me digan que eso es un cambio espiritual. Por eso, si en un momento dado ha sido por emoción,
Ora al Señor para que sea ese cambio espiritual. Que muchos cambios llegaron por emoción y estábamos muy recogidos y nos abrieron la puerta y volvimos a hacer los mismos. Por eso, ahí donde estás, órale al Señor. Así como Jeremías estaba profundamente conmovido por las palabras de Dios, y tuvo que expresar lamentos y confusión a Dios. Tuvo que interceder por el pueblo. Pudo entender cómo tenían esas falsas expectativas, por esas promesas basadas en bendiciones, pero seguían en la ceguera espiritual. Y empiezan a escuchar por ahí las voces de los que van hablando. Y muchos de los que están renegando. Por eso mucho cuidado. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Porque a pesar de los tiempos que se están viviendo, similares a los de Jeremías, Señor, hoy queremos ser diferentes, Padre amado. Papito Dios, de pronto pretender ser como Jeremías, Señor, como Isaías, Padre amado, aún como Daniel, Señor. Y qué rico anhelar ser como alguno de ellos, Señor, sabiendo que somos nosotros. Que las enseñanzas de ellos fueran importantes, pero pues que cada uno tenemos que dar de nuestra parte, Señor. Papito Dios, perdónanos, Señor Padre misericordioso, si muchas veces hemos actuado emocionalmente, hemos hablado emocionalmente, hemos estado emocionalmente, cuando lo que tú has buscado es que estemos espiritualmente. Padre bueno, aún esta carnecita, Padre amado, jala y a veces se sobrepone, a veces como que le gana al Espíritu, Señor. Por eso perdónanos, Padre misericordioso, porque queremos ser espirituales, Padre amado. Queremos tener ese genuino cambio, Padre misericordioso, basado en esa entrega, en esa fe y en ese compromiso que tenemos contigo. Papito Dios, muchos tienen los dones, los talentos, Padre misericordioso, y aún, Padre amado, ni siquiera los han estrenado, Padre misericordioso. Muchos se han atrevido a decir, Señor, que de ti no han recibido esos dones. Lo que pasa es que ni siquiera los han destapado. Por eso, Padre bueno, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, no solo en este tiempo, sino ese equipaje, Señor, que nos has dado para todo este caminar. Gracias, Señor, por habernos enseñado, Padre misericordioso, para este tiempo que se avecinaba. Porque si no nos hubieras preparado, ¿cómo hubiera sido diferente, Padre misericordioso? Y muchas veces decimos que no entendemos por qué nos suceden las cosas y sabemos, Señor, hoy en día que tú nos estabas preparando para todo ello. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por estos 6 meses casi, 5 meses largos de enseñanza, Padre misericordioso, porque aunque no lo hemos querido ver, Señor, tú nos has enseñado tantas cosas en todo este tiempo. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque hablamos de ti, pero muchas veces no representamos ese amor, Señor, en el prójimo, Padre bondadoso. Papito Dios, hoy pongo las familias, Señor, aquí representadas, Padre misericordioso, para que ellas vean, Señor, nuestra espiritualidad y no nuestra emoción. Pero te damos gracias, Señor, por lo que vienes haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre misericordioso, porque a pesar de todo, Señor Padre amado, ahí hemos caminado, Señor. A veces dudando, a veces renegando, pero siempre, Señor Padre amado, confiando en ti. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Les invito de todo corazón a leer el libro de Jeremías.
Hemos visto el capítulo 1, 2, 3 del libro de Jeremías, parte del 4. Y qué hermoso, porque no solo lo podemos ver, sino lo podemos entender conforme a cómo estamos viviendo. Evaluemos nuestro corazón y empecemos a caminar espiritualmente para que el Espíritu Santo pueda hacer una transformación en nosotros. Porque mientras que estemos emocionalmente en la carne, va a ser difícil que Él pueda trabajar. Pero que también podamos interceder unos por otros, así con los tiempos que estamos viviendo, porque son tiempos necesarios para interceder, son tiempos necesarios para estar ahí pendiente. Ahora, muchos dicen que hay que orar por todo el pueblo, con que ores por tu familia, estar pendiente de tu familia, pastorea el corazón de tu familia y empieza a pastorear tu corazón. Gracias a todos los que nos han escrito, porque gracias a ello hemos podido enfilar y enfocar todas estas cosas para responderles, porque muchas veces si lo enseñamos, pues no lo respondemos, pero lo estamos respondiendo en la enseñanza. Gracias a los que nos han escrito, gracias a los que nos han mandado las inquietudes, las hemos contestado, pero también gracias porque nos dejan servir. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante de la mano del Señor. Buenas noches.